Muchas gracias por la invitación. Hace muchos años un amigo me contó una experiencia de una reunión entre dos grandes intelectuales, Freud, que seguramente todos ustedes conocen, y alguien que seguramente quienes no son abogados no conocen, que se llamó Hans Kelsen. Y Kelsen le preguntó a Freud cómo uno se hace famoso en una mesa de debate. Y Freud le dijo, mira, es muy fácil, hay que exagerar. Yo voy a exagerar un poco, pero solo exagerar, no voy a falsear. A ver, nos invitan a reflexionar sobre el rol de la educación y en particular, en nuestro caso, las universidades, en la difusión de la responsabilidad social, y eso exige, primero que nada, un ejercicio analítico. ¿Qué entendemos por responsabilidad social? Y yo creo que al respecto hay dos nudos centrales de significado. Por un lado, uno puede pensar que la responsabilidad social hace a la responsabilidad que todos tenemos por el bienestar de todos. Es cierto que cada uno de nosotros es especialmente responsable por su propio bienestar. Tenemos que hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Pero también es cierto que social, colectivo o agregativamente hablando, todos en algún punto importante somos responsables del bienestar de todos. Eso nos pone algunas exigencias. Tenemos que pensar, cuando actuamos, que tenemos que realizar nuestros fines personales, pero no hay que hacerlo a costa de los fines de todos los demás. Ahora, hay un segundo sentido de responsabilidad social que es menos explorado y mucho menos explorado en la Argentina, que es un país eminentemente divisivo, donde gastamos mucha energía en pelearnos y poca energía en hacer cosas en conjunto. En este segundo sentido, la responsabilidad social se satisface cuando nosotros vemos a cada uno de todos los demás no como un medio o un instrumento o un obstáculo de la realización de nuestros propios fines, sino como alguien con quien cooperamos para hacer cosas en conjunto para el beneficio mutuo. Cuando uno piensa en el primer sentido de la responsabilidad, la solidaridad pareciera ser la virtud sintomática. Cuando uno piensa en el segundo sentido de la responsabilidad, la cooperación es la virtud sintomática. Ser responsable quiere decir interactuar con otros de un modo cooperativo, no solamente de un modo solidario, sino de un modo cooperativo, hacer cosas para beneficio de todos. Si uno tiene esto en mente, la gran pregunta es cómo hace la educación, cómo hace sobre todo la educación, en nuestro caso superior, para inculcar en los educandos responsabilidad social en ambos sentidos. Y hay dos grandes aproximaciones, lo que, para usar alguna expresión, podemos llamar la educación curricular o la educación experiencial. Uno puede pensar que uno hace a la gente más responsable si la hace pensar acerca del contenido de la justicia, de cuándo una vida es digna, de qué quiere decir no instrumentalizar a otro. Y seguramente si uno piensa que este es el camino, usará textos clásicos, Aristóteles, Platón, Rawls, Hegel, entre los modernos. Es lo que en general se hace en el sistema educativo.
Se trata de inculcar responsabilidad enseñando contenidos. Ahora, uno puede pensar de un modo distinto y puede pensar que el modo de hacer responsable a la gente es, para usar una expresión que popularizó un famoso filósofo argentino, Eduardo Rabosi, educándola sentimental o experiencialmente. Es decir, confrontando a los educandos con ciertas situaciones para que desarrollen la habilidad de empatizar con otros, de poder verse en los zapatos de los demás. Es algo a lo que no se le iba pensando, se le iba sintiendo. Nuestro sistema educativo es muy poco propenso a la educación sentimental o experiencial. Y eso no es producto de la ignorancia. Es producto de que no ponemos recursos en nuestro sistema educativo, porque cuando uno educa proposicionalmente, basta poner un profesor al frente de un auditorio, sea el auditorio de 5, de 10, de 500 o de 1000 personas, basta un profesor. Pero uno no puede educar experiencial o sentimentalmente a mucha gente si no pone muchos recursos. La educación experiencial o sentimental requiere contextos adecuados, interpelaciones adecuadas, estímulos adecuados, devoluciones adecuadas. No se puede hacer con mucha gente, no se puede hacer con grandes auditorios. Requiere un nivel de intensidad de recursos mucho mayor. Por supuesto que es mucho más efectiva, porque en general todos nosotros formamos nuestras convicciones morales sintiendo y no pensando. Después las racionalizamos. Y quizás nuestras convicciones morales más sofisticadas sean producto de nuestras visiones posracionales. Pero nuestro contenido motivacional básico es producto de la educación experiencial y sentimental, que es lo que recibimos en nuestras familias. La sustitución de la familia por el aparato educativo es muy difícil y muy costoso, pero es la única eficaz. ¿Qué puede hacer una institución de educación superior que educa individuos moralmente casi terminados en el proceso último de su formación para difundir la responsabilidad social personal? Ahí hay dos grandes alternativas. Uno puede pensar que lo que hay que hacer es difundir propaganda, o que el modo en el que se impacta es absolutamente mediato, es a través de aquellos a quienes uno educa. Nosotros desde San Andrés creemos que esta segunda alternativa es la más fértil. Es más larga, más sinuosa, pero más fructífera, porque permite impactando a quienes deben a su vez impactar. ¿Cómo se hace? En los Estados Unidos se ha hecho muy famoso lo que se da en llamar service learning, que es el aprendizaje al servicio, por usar una traducción literal. Y es básicamente confrontar a los estudiantes, reitero, con situaciones que en sus vidas personales les cuesta mucho reproducir, en contextos controlados, en los que aprenden a desarrollar su sentimentalidad. Es difícil de hacerlo, es costoso, pero creo que es lo único efectivo y lo que mejorará que la Argentina haga que cada uno de nosotros se preocupe por todos y por cada uno de todos los demás. Muchas gracias.